él nos va a hablar ahora este, nos va a hablar ahora del tema del desarrollo policial hacia un nuevo modelo de desarrollo policial. Juan Miguel Alcántara Soria ha sido legislador en el ámbito local en su natal Guanajuato, ha sido diputado federal en un par de ocasiones, entre otras de sus creaciones hasta haber sido de los negociadores allá entre el 88 y el 91 de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, el anterior IFE, la primera versión del IFE ciudadano y de las instituciones electorales que con cambios importantes pues nacieron de aquella época. Tuvimos la oportunidad de compartir curules allá en la legislatura 57, entre 97 y 2000. Él ha sido procurador de justicia del estado de Guanajuato, su procurador de asuntos jurídicos e internacionales de la PGR, de la entonces Procuraduría General de la República, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abogado litigante, abogado consultor. Bueno, tiene una gran trayectoria, maestría y doctorado por la Complutense en Madrid. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir que no sea reiterar mi agradecimiento por su presencia, las palabras que nos dirigirá y me voy a disculpar de no estar al video, pero pues quiero privilegiar la escucha. Entonces voy a estar con audio abierto porque la señal que tengo no me permite las dos posibilidades. Muchas gracias por tu presencia, Juan Miguel. Gracias a todos por su presencia en esta tarde y continuamos con nuestro foro virtual. Adelante, Juan Miguel, con el apoyo en los controles de Adrián Padilla, que entiendo tú vas a ir a pedido de nuestro conferencista, ir avanzando las láminas. Es correcto. Adelante, adelante. Muchas gracias. Todos los micrófonos suyos, doctor. Con mucho gusto acepté la invitación de Juan Marcos Gutiérrez porque el tema del desarrollo policial en el momento que vive el país, me parece, es una de las estrategias hoy marginadas, ninguneadas o francamente despreciadas en los tres ámbitos de gobierno y que sin embargo, si se hacen las cosas como están previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo un título está previsto para el sistema de desarrollo policial, creo que podremos resolver los graves problemas de inseguridad que vive el país. Le agregué al título el aquí y ahora porque si vamos a la segunda lámina, por favor, Adrián, donde está puesta a su consideración el temario, el contenido de que en los próximos 30, 40 minutos quiero desarrollar. Primero, sí referirnos al contexto actual de los policías del país, que es un abanico de realidades dispares, disímbolas, de extremos, de salarios, jornadas, capacitaciones, etcétera, y que bueno, quiero precisamente en ese contexto actual de la policía en México referir cuál es nuestro estado de fuerza policial, tanto policías municipales, naturalmente estatales y federales. Hay también, y me referiré con detalle en algunos aspectos, a una encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial que levantó INEGI en el año de 2017 y se publicó en el 2018, hace 3 años, y que hay un resumen ejecutivo de esta encuesta que es consultable por cualquiera que se meta al INEGI, pero lo que es relevante es que hay un desagregado estado por estado, cómo están las policías de cada entidad, y la verdad es que van a encontrarse ahí información dramática. Quise poner 2 temas de alertas también para el aquí y ahora de la policía, las que nos vienen de los Estados Unidos, esta que se publicó, esta actualización del estado del mapa de riesgos que para los ciudadanos norteamericanos
el gobierno de ese país publicó el jueves pasado, porque también implica retos o implica descalificaciones a las policías de México. Y por supuesto las alertas que nos han prendido el proceso electoral, por lo que es conocido de todos como los policías se han vuelto también parte de las víctimas de la delincuencia organizada y cómo esta está empoderada a partir del 6 de junio. En la segunda parte quiero mencionarles dos estrategias que han probado su eficacia en varios municipios del país, subrayadamente Mérida y Campeche, que por cierto en esta actualización de mapa de riesgos que hizo el gobierno el jueves pasado, está reconociendo a Yucatán y Campeche como los únicos estados transitables para los norteamericanos. Y quiero explicar por qué Campeche y Mérida tienen esas calificaciones desde hace mucho tiempo y donde un componente importante es precisamente el desarrollo policial. Y bueno, pues tengo que entrar naturalmente en la tercera parte a hablar de en qué consiste el sistema de desarrollo policial en sus aspectos componentes esenciales, cómo se implementa este sistema de desarrollo policial previsto, insisto, en la ley, no es una ocurrencia, no es una propuesta personal, sí interviene en la elaboración de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se elaboró precisamente en agosto del 2008, cuando el presidente Calderón firmó el Acuerdo Nacional por la Justicia, la Seguridad y la Paz en Palacio Nacional. Ahí se enunciaron las principales acciones estratégicas para resolver los problemas de inseguridad que vivía el país en ese momento, agosto del 2008, y de ahí derivaron, entre otros temas, el tema de desarrollo policial. Y porque la Dirección de Normatividad de PGR dependía de mi subprocuraduría, como subprocurador jurídico que era, por eso tuve oportunidad de participar en el proyecto de iniciativa de ley al que me voy a referir más adelante. Y bueno, el tema de cómo se implementa, cómo se homologan los salarios. Hay aquí en el punto 3.4 una propuesta que he estado haciendo. De hecho, es la conferencia que vio Juan Marcos que di hace un mes a las asociaciones de participación ciudadana que hay en el país en temas de justicia, de procuración de justicia y seguridad, que era precisamente proponer la creación de un cuarto centro nacional en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que fui también el titular secretario, y es el Centro Nacional de Desarrollo Policial. Pero ahorita lo voy a referir, voy a ajustar esa exposición que hice hace 3 semanas a un área de desarrollo policial que creo debe haber en los estados, también adscrita a los secretarios ejecutivos de los sistemas estatales. Y finalmente un tema de financiamiento que por supuesto, pues todo esto requiere dinero y mucho dinero. Si vamos a la siguiente lámina, que ya es entrar entonces al estado de fuerza policial, esta información la tomé de una conferencia que también a ese mismo grupo de asociaciones de participación ciudadana en ámbitos de seguridad hizo el actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota. De ahí son los datos y por eso tiene la fecha de mayo 13, porque hace un mes y una semana que se presentaron estos datos. Según Leonel Cota, hay en el país 127.226 elementos municipales, 175.181 elementos estatales, y ahí viene el desglose de cuál es fuerza policial, cuáles son custodios en los cerezos y cuáles son elementos de las fiscalías de justicia de los estados. Luego apuntó Leonel Cota que los elementos de Guardia Nacional adscritos a 266 regiones son 99.608 a esa fecha, 13 de mayo, y eso ya es a nivel federal, los elementos de la Fiscalía 4.000 para darnos un total de 410.302 elementos policiales. Y para Leonel Cota, subrayo ahí en negrillas, estos elementos son suficientes, dicen ellos, eso consideran, porque están diciendo que dan a 2.8 policías por cada 1,000 habitantes.
Yo le cuestioné que se considere en esta adscripción a los elementos de la Guardia Nacional porque van y vienen. Trump los obligó a tener una alta proporción, casi la mitad, en las fronteras sur y norte. Entonces, que no nos vengan con que están adscritos a las regiones y que ahí están permanentes. Esto que acabamos de ver en Reynosa el fin de semana también se dio porque para las elecciones había llegado más Guardia Nacional y la Guardia Nacional se replegó, se movió a otras regiones en la semana pasada, y ante esa ausencia de la Guardia Nacional ya sabemos lo que pasó en Reynosa el fin de semana. Pero bueno, el dato relevante en números absolutos es este de 410,300 policías de los 3 órdenes de gobierno. En esa información del estado de fuerza, pues nos vamos a encontrar con que hay policías municipales que apenas ganan 6,000 pesos. La Ciudad de México, por cierto, está en el 21º lugar de las 32 entidades federativas, apenas ganan 11,700 pesos los policías de la Ciudad de México, son de los más mal pagados. Y el que mejor paga es 21,000 pesos. Guanajuato está en el segundo lugar con 20,000 pesos, mi estado. Y bueno, como podemos ver, vamos a entrar ahorita en un momento a la encuesta a la que me refiero del INEGI. Tienen muy poca seguridad social, vamos a ver los temas de capacitación o insuficiente equipamiento, y un tema que reconocía en esa conferencia Leonel Cota, que no se cumplió una meta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es que para marzo del 2021 deberían estar certificados bajo lo que se llama ahora el certificado único policial, todos, 100% de elementos de fuerza policial. ¿Y saben cuál es el peor? La Guardia Nacional. Solo 1 de cada 10 elementos de la Guardia Nacional tiene certificado único policial. El 90% de la Guardia Nacional no tiene el famoso certificado único policial. Bueno, y hay un tema que es relevante, que se ha publicado por este organismo de Causa en Común que dirige Marilena Morera, que quiero resaltar en este tema del estado de la fuerza policial del país. Los policías tienen el mayor nivel de riesgo de morir ejecutados comparativamente con la población. Por cada 100,000 habitantes hay 23.43 policías ejecutados en México, que es 150 veces más que el promedio de la población en general. Para que tengamos una dimensión de los riesgos que tiene la policía. Y si me hace favor, Adrián, pasamos a la siguiente lámina. Esto es de entrar, como les dije, a esta encuesta nacional de estándares y capacitación profesional, que ustedes la pueden ver ya desagregada estado por estado. Pero bueno, subrayo algunos datos relevantes de esta encuesta levantada en el 17. ¿Quiénes tenían experiencia en temas de seguridad y quiénes no a la hora de ingresar a las corporaciones? Un 74% no tenía ninguna experiencia en temas de seguridad pública o privada a la hora de que ingresaron a la corporación, en tanto que un 25% sí lo tenía. ¿Y de dónde vienen? Bueno, pues ahí viene ese 25%, cómo se arma en su proveniencia para ingresar a los respectivos cuerpos policiales. Algunos corren de un cuerpo al otro porque los dan de baja, y eso se puede ahí reflejar precisamente como una consecuencia de que ya no los contratan en un lado y ven si los pueden recontratar por el otro. En la siguiente lámina, Adrián, tenemos cuáles son las funciones principales que realizan los elementos policiales. Prácticamente de todos los cuerpos, el 73% son funciones operativas, pero hay una proporción muy alta, el 26%, que son de funciones administrativas, con mucha frecuencia recomendados o gentes que las corren de otras áreas y no hayan dónde localizarlas, las mandan a las áreas administrativas
de los cuerpos policiales y por eso es tan alto indebidamente la proporción de áreas administrativas respecto a la fuerza policial. Y bueno, ¿cuáles son las funciones que sí son propiamente policiales y qué proporción desarrollan cada uno de ellos? Como podemos ver aquí, en los temas de prevención está el 78.6% de los policías de este país en prevención. En investigación, que puede ser investigación para la prevención inclusive, como lo prevé el propio artículo 21 constitucional, está el 11% y en reacción el 9.5% de los cuerpos policiales. Si pasamos a la siguiente lámina, Adrián, hay un dato aquí relevante sobre la formación, porque como pueden constatar con esta lámina, muchos no tienen ninguna formación inicial, se improvisa. Del total nacional, sí tienen, estamos hablando de esta encuesta del 2017, solo el 80% tuvo formación inicial, algún tipo de curso, pero hay un 20% que ingresó sin ninguna formación. Y bueno, la policía ministerial, básicamente la de la Fiscalía General de la República, es la que tiene el mayor nivel de formación, o el mayor número cuantitativamente porcentaje de formación. La preventiva estatal le sigue. Luego viene la Policía Federal, que aquí ya estamos hablando del 2017, cuando ya estaba muy cabizbajeada la Policía Federal. Y de la preventiva, un 74% municipal, un 74% sí tiene formación inicial, o sea que hay casi un 26% que no tiene formación inicial, y la policía ministerial, curiosamente, las fiscalías de los estados son las que más baja proporción de formación inicial dan a los elementos policiales. Pasamos a la siguiente, Adrián. Esta lámina de la detección de necesidades de capacitación es muy elocuente porque en esta encuesta que levantó el INEGI están señalando los policías qué es lo que ellos desean recibir de capacitación para su desempeño. Y es elocuente porque lo que más quieren es aprender el funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio, las técnicas de presentación de indicios y pruebas en juicios, y esto aplica lo mismo a la Policía Preventiva Municipal, que es el primer respondiente, que a cualquier otro de los cuerpos policiales. Los reglamentos y protocolos, la mediación y resolución de conflictos, que ahora es una de las nuevas vertientes del nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, vienen ahí ya otras necesidades o requerimientos que los elementos señalan desearían recibir en el futuro como formación o capacitación. Si nos vamos a la siguiente lámina, aquí vemos cuáles son la realidad de la remuneración y de las prestaciones de las policías en México. Ya hablábamos de los sueldos, que van desde 6,000 pesos hasta 21,000 los mejor pagados. Y dentro de ellos, pues aquí es donde se aclara cuáles son las prestaciones que más frecuentemente tienen los elementos. Hay unas muy básicas que es sencillo aplicar, los aguinaldos, las vacaciones, pero no, por ejemplo, si nos vamos al seguro de vida, resulta que el 20% casi no tiene seguro de vida. Que el tema del seguro social o del IMSS también cerca del 20% no lo tiene. Los permisos, los fondos para el retiro, las licencias de maternidad, van ahí viendo ustedes cómo la realidad de las prestaciones, de la remuneración, empieza a decrecer dramáticamente. Y bueno, de las becas que les digo que cuando mueren, pues parte de su tragedia es eso, saber si sus hijos van a tener garantizada una beca para continuar sus estudios o no. Este es uno de los temas que tenemos como asignaturas pendientes en el país para todos los policías.
La siguiente lámina, Adrián, nos va a mostrar un tema que es dramático. El promedio de horas laborales a la semana. Hay estados, como se puede ver ahí, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Nayarit, que el promedio de horas laborales a la semana es de 85 a 91 horas. Y así podemos ver que los únicos estados que más o menos mantienen jornadas, según esta encuesta del INEGI, razonables son solo Baja California, Baja Sur, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y San Luis Potosí y Aguascalientes. Pero ahí vemos entonces este esfuerzo al que se somete, este desgaste al que se somete a las fuerzas policiales del país y que indudablemente pues son parte también luego de los problemas que aquejan a los elementos policiales y que luego los repercuten a la población. Bueno, voy a referirme ahora, decía yo al principio, a las alertas que tenemos desde los Estados Unidos sobre la realidad de nuestro país y cómo esto impacta a los cuerpos policiales. El jefe de Comando Norte de los Estados Unidos hace tiempo, en abril, sostuvo que en el territorio mexicano, entre el 35 y 40% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Ya nadie prácticamente discute o cuestiona esta afirmación del jefe de comando, del presidente Biden, y al contrario, las evidencias de este dominio territorial, de este duopolio entre la acción de las autoridades constitucionales y el despliegue del crimen organizado, pues esta es una realidad que ya nadie puede negar. La vicepresidenta Kamala Harris también, quiero subrayar, en mayo de este año dijo que la seguridad y la corrupción serán los ejes que definirán la relación de Estados Unidos con México y Centroamérica. ¿Esto qué significa? Que ya nos están adelantando la administración de Biden que le van a entrar al tema de la seguridad y la corrupción. Y ahora que vino la vicepresidenta, confirmó que esto va a seguir, sí va a ser una política en la administración de Biden y que esto, por supuesto, tiene impacto en lo que vamos a ver en un momento, en la actuación de los cuerpos policiales. Finalmente, como decía yo hace un momento, ahora que actualizaron su mapa de riesgos el 17 de este mes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para reconsiderar que viajaran a México, en esta actualización de mapa de riesgos, en el nivel 4 de violencia, y donde se enuncian fundamentalmente regiones donde los niveles de secuestros, robos de vehículos, robos de pertenencias y crimen son altos, ahí el Departamento de Estado consideró a todos los estados de la frontera, también a Zacatecas, Colima, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Están en nivel 4 en esta actualización de mapa de riesgos que hizo el gobierno de Estados Unidos el jueves pasado, y solo dejó en nivel 1 de riesgo para que los ciudadanos norteamericanos sean los únicos estados que consideren transitables a Campeche y Yucatán. Esto fue el 17 de junio pasado. Y por otro lado, el proceso electoral, si pasamos a la siguiente lámina, el proceso electoral del pasado 6 de junio también nos hizo ver este duopolio del poder gobernando la mayor parte del territorio nacional, el poder constitucional por un lado y el poder del crimen organizado por el otro. La expresidenta de Argentina reportó antier en Ginebra, un estado de la realidad de México
y refirió precisamente los homicidios de 91 candidatos y dirigentes partidistas en este último proceso electoral. El 21 de junio, el lunes, presentó su informe en Ginebra. Y esto significa pues que en la jornada electoral que acabamos de vivir, todos hemos constatado cómo el crimen organizado amenazó, impuso candidatos, pagó campañas, secuestró operadores de oposición. El caso Sinaloa es terrible y se está cada día confirmando más cómo los operadores del PRI fueron días antes secuestrados y no los soltaron hasta después de pasadas las elecciones, y cómo todo el despliegue que hizo el cártel de Sinaloa para apoyar a los candidatos de Morena. Y bueno, naturalmente todo esto son alertas que nos tienen que hacer ver cómo implementar algunas políticas públicas en el futuro frente a esta realidad. Ya es sabido de todos ustedes que los gobernadores electos de Sinaloa y San Luis Potosí están investigados por la UIF precisamente por vínculos con el crimen organizado. Y bueno, pues ya es visible que ese crimen organizado seguirá doblando alcaldes, gobernadores, policías y militares. Y lo que acabamos de ver el fin de semana en Reynosa, estos 23 civiles ejecutados, gente inocente. Aquí ya no se trata de personas asociadas a la delincuencia organizada, a algún tipo de grupo delictivo, no, son gente que seguramente porque andaban drogados, algunos de estos convoyes asesinaron a 23 personas en Reynosa una vez que se había retirado la Guardia Nacional pasadas las elecciones. Bueno, y un dato que quiero nada más mencionar para poder dar el contexto en alguna de estas pinceladas a propósito de lo que vamos a ver ahora sobre la pertinencia de precisamente de una pues perspectiva, una política de desarrollo policial, pues esa es precisamente la insistencia que ya había planteado desde un primer momento López Obrador cuando tomó posesión, pero luego se lo había corregido el legislativo y ahora vuelve a regresar a su idea de que la Guardia Nacional se regrese, como lo pensó él en un principio, a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ya está planteando que va a hacer su iniciativa de reforma constitucional correspondiente. Y bueno, pues vamos a entrar ahora sí a las estrategias que considero yo pueden, ante esta realidad donde no contamos con el presidente López Obrador para atender de manera integral los problemas de inseguridad y de fortalecimiento de capacidades del Estado para atender los problemas de inseguridad, las estrategias que propongo aquí a considerar, que evidentemente hay muchas más, pero quiero subrayar dos estrategias en las que las policías municipales y en su caso las estatales tendrían un papel protagónico muy importante, y donde los municipios, y en la perspectiva además de Acción Nacional de la subsidiariedad o de la complementariedad escalonada, pues donde las fortalezas de los municipios son relevantes, y por eso aquí quiero enfatizar con estas dos estrategias el rol que puede adquirir una policía municipal al futuro. En primer lugar, una estrategia es este binomio vecino-policía. Con el vecino se puede hacer inteligencia social. La inteligencia social supone que son los vecinos los que saben dónde se guardan partes robadas, huachicol, acá en el Bajío, dónde puede haber violencia intrafamiliar contra mujeres, contra niños, dónde hay secuestrados. Todo eso, información que generalmente los vecinos conocen, supone pues que al almacenar esos datos, los vecinos lo puedan compartir y entre ellos y por supuesto con el cuerpo policial más próximo. Y aquí es donde este binomio de un vecino confiable, perdón, una policía confiable con un vecino cuidador, guardián, tienen un potencial enorme para atender
preventivamente o para investigar y perseguir y contener violencias y delincuencia. Hay, por ejemplo, cuando yo estaba en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conocimos de un programa en Tuxtla Gutiérrez, del alcalde entonces, que a los taxistas que pasaban ciertas evaluaciones de control de confianza, a los taxistas el municipio les daba un celular y con ese celular los taxistas tomaban fotografías de algunas situaciones sospechosas y veían algún grupo, algunos motorratones, motocicletas robando, tomaban la foto, la subían inmediatamente a un centro de inteligencia de acopio de información municipal para responder por la propia policía en momentos, en el mismo momento en que se estaban dando cierta incidencia. Por eso el binomio vecino-policía, haciendo inteligencia social, y esto es lo que explica por qué Mérida y Campeche, capital, son las ciudades más seguras desde hace mucho tiempo en nuestro país, porque hay esa vinculación entre los vecinos, por un lado, se puede llamar de chisme social, si se quiere ver así, pero no solo los vecinos entre sí se comunican uno al otro y hay alguien afuera de tu casa que lo veo sospechoso, sino en su caso, si la medición que tiene el vecino es de que si hay riesgos mayores, inmediatamente hablan a la policía municipal y esta tiene todo un sistema de transparencia y de rendición de cuentas que por esa razón los hace, y ahora el gobierno de Estados Unidos lo confirma, a Yucatán y a Campeche como los estados más seguros del país y únicos a los que el gobierno norteamericano les está permitiendo viajar con seguridad relativa a los norteamericanos. Es ese binomio, pues, del vecino y el policía, para lo cual hay que hacer permanentemente diagnósticos con la participación de los ciudadanos, de los vecinos. Unos son diagnósticos formales, otros son informales, unos son abiertos, otros son discretos, pero esa participación social de compartir inteligencia es fundamental y para eso sí se requiere lo que vamos a ver en un momento, este desarrollo policial. Otro tema muy relevante aquí en Guanajuato, este es un tema ya muy crítico, porque tenemos el mayor número de carpetas de investigación por narcomenudeo. En lo que va del año se calcula hay de 6.500 carpetas iniciadas por narcomenudeo en el país, de las cuales 2.200, la tercera parte, se han abierto solo en Guanajuato. Pero una cosa es abrir unas carpetas por narcomenudeo y otra cosa es judicializarlas y otra cosa todavía más compleja es obtener sentencias condenatorias. Pero lo cierto es que tenemos un problema serio de adicciones. ¿Por qué? Porque ya no somos solo un país de mera ruta de paso, de trasiego de drogas a los Estados Unidos. El crimen organizado ya incentiva de manera intensa el consumo, la demanda de sustancias ilícitas y bueno, pues esto ha generado esta disputa por tener la mayor cadena de distribuidores exclusivos o predominantes y muchos de los ejecutados que se dan en Guanajuato y en otras partes del país, a diferencia de lo que pasó en Reynosa el fin de semana, sí se deriva de esta disputa entre bandas del crimen organizado por los mercados de ilícitos territorio por territorio y en distintos niveles y en distintas zonas del país. Aquí se vuelve a exponer, a resaltar pues la importancia de las policías municipales en coordinación con las estatales por la ausencia que se percibe del gobierno federal. Si pasamos a la siguiente lámina, ahora sí ya entrando en materia. El desarrollo policial tiene varios componentes. Como yo les dije, esto está de principio a fin totalmente normado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí viene todo un título relativo a qué es el desarrollo policial y lo mismo aplica a policías ministeriales, que policías preventivos municipales, que policías estatales, que custodios de centros de reclusión. Para todos ellos hay ahí un componente, un capítulo específico
Y bueno, este sistema de desarrollo policial no tiene otro objetivo que garantizar precisamente el desarrollo de las instituciones policiales, su estabilidad, su seguridad, la igualdad de oportunidades, la profesionalización, el fomento de la vocación de servicio y el sentido de pertenencia. Esto es lo que está definido en la ley general, que en resumen se puede decir es un construir, impulsar, facilitar, asegurar un proyecto de vida digno para todos los policías de los 3 órdenes de gobierno. Evidentemente hay que garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales que el 21 establece de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez o respeto a los derechos humanos. Eso lo damos por descontado, pero hay que simplemente recordarlo. Y naturalmente está, el desarrollo policial está centrado en una doctrina policial civil. Por eso esto que está queriendo el presidente López Obrador, de ahora regresar la Guardia Nacional, que se había dicho era civil, y estaba en una transición para que algunos elementos militares pasaran a ser civiles, ahora el presidente está pretendiendo dar marcha atrás y nos van a dejar con una Guardia Nacional que no va a tener la doctrina de policía civil, sino va a tener la doctrina de policía militar. Esa es la tragedia y espero que se logre impedir por las minorías que no dan, que facilitarán, que más bien impedirán que el presidente y sus aliados tengan las 2/3 partes en Cámara de Diputados para hacer esta transformación. ¿Cuáles son los componentes de la carrera del desarrollo policial? Son 4 y como dije están perfectamente señalados en esa ley. Es por un lado la carrera policial, porque sí, indudablemente se está buscando que nuestros policías de los 3 órdenes de gobierno sean de carrera policial. Evidentemente hay todo un esquema de profesionalización ahí previsto. La certificación hoy, por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, hay solo un certificado único policial, que ya dije que lamentablemente no se cumplió la meta de tener a todos al mes de marzo de este año con el certificado único policial, y ya dije también que la Guardia Nacional es el que está en peores circunstancias porque el 90% no tiene ninguna certificación. Pero lo cierto es que las certificaciones son muy importantes y hay que enfatizar que más allá se buscaba que cuando menos el certificado único policial que se obtuviera, que implicaba el certificado inicial, los controles de confianza, las competencias básicas y la acreditación del desempeño, pero la Secretaría de Educación Pública nos ha señalado que hay más de 60 certificaciones de un saber hacer que la propia SEP reconoce, y esto, si se aplica, si se sabe aplicar bien a los elementos policiales, es un incentivo muy valioso que puedan obtener cada una de estas certificaciones. Pero bueno, ya quisiéramos que siquiera tuvieran el certificado único policial, y algo que por supuesto está implícito es el régimen disciplinario. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, ya se me está pasando el tiempo. El tema de la implementación del sistema de desarrollo policial tiene varios objetivos a lograr. Primero, hay que homologar al 100% de los elementos operativos de las corporaciones policiales. Este ha sido uno de los temas más complejos y donde estamos más rezagados en el país, en la homologación de los elementos policiales, y donde se pretende además que en el municipio más pobre, con menos recursos, el salario de un policía no fuera menor de 8,000 pesos. Ya dije yo que en este momento el salario más bajo es el de 6,000, que evidentemente es insuficiente, y este de 8,000 no, pero bueno, también lo sería, pero está previsto para los municipios más pobres del país. Ya dije que los mejor pagados son los que están a nivel de 20 o 21,000 pesos mensuales. Aquí lo que también hay que señalar es que se debe elevar las perspectivas laborales de los policías, mejorando su situación económica, por supuesto, su calidad de vida. Por eso hablé de un proyecto de vida
digno para los policías, que ese es el objetivo fundamental del desarrollo policial, y naturalmente que separemos las nóminas de los administrativos de los operativos, porque muchas veces, como dije al principio, se refugian en las áreas administrativas a apestados de otras áreas de las administraciones municipales o estatales. Y por supuesto los estímulos y prestaciones por cargos, antigüedades o méritos en el servicio. Pasamos a la siguiente lámina. También es relevante en este proceso establecer las bases de implementación de la carrera policial, los incrementos salariales que muchos de ellos requieren para estar ya en consideraciones de esta pirámide salarial que está exigida en la ley para que sean homologados, los tabuladores fijos para los distintos grados, diferenciando elementos por las funciones que específicamente cada uno realiza, ya sea de investigación, de reacción, de custodia, etcétera, y por supuesto los movimientos de nómina con jubilaciones, retiros voluntarios y bajas de la corporación. El procedimiento, el siguiente lámina es referido al procedimiento de la homologación salarial bajo el sistema de jerarquización terciaria. Como ustedes saben, esto de la jerarquización terciaria trae el componente de que necesariamente se deben revisar los sueldos de los elementos operativos para que los montos destinados al pago de la nómina y las ayudas que se reciben, por supuesto, vayan adecuadas al modelo policial que está previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay un modelo que luego después el presidente López Obrador, con su anterior secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, sacó un modelo nacional de seguridad, modelo nacional de policía y de proximidad física, pero lo cierto es que ya en la ley general, que luego se les olvida y la marginan, la hacen a un lado, está previsto el modelo policial, y con base a ese modelo policial es que hay que hacer el desarrollo policial. La siguiente lámina nos habla de la misión de un área, la misión del área de desarrollo policial. Yo estoy proponiendo que a nivel de los estados, como difícilmente vamos a tener el Centro Nacional de Desarrollo Policial, hay un área, llámese dirección, centro o como le quiera llamar, en cada estado, dentro del Secretariado Ejecutivo Estatal, que se encargue de monitorear, de dar seguimiento, de evaluar el desarrollo policial desde afuera, heterónomamente, no autónomamente por cada cuerpo policial. ¿Y cuál sería la misión de esta área de desarrollo policial estatal? Pues acompañar a las instituciones municipales y estatales a facilitar el cumplimiento de las reglas y los procesos que comprende el desarrollo policial. Esto es lo que creo que está faltando, y por eso decía que propongo un centro nacional, pero difícilmente con López Obrador creo que esto vaya a operar, pero se puede ir implementando a nivel de los estados para que se monitoree, e incluso, si vamos a la siguiente lámina, la meta funcional es que este centro o dirección de desarrollo policial pueda ser un centro verificador de las instituciones policiales para ver que real y positivamente programen y realicen las acciones para lograr el desarrollo de sus policías en lo individual y como institución, y que por supuesto ella pueda decir a quién se le ministra ayudas federales o ayudas estatales, o a quién se le cancela o a quién se le suspende de los cuerpos policiales esa administración de ayudas federales o estatales para que tengan los incentivos adecuados al desarrollo policial. Y bueno, pues se trata de priorizar el desarrollo de las policías municipales más que incluso de las estatales. ¿Qué atribuciones? En la siguiente lámina establezco qué atribuciones tendría el área de desarrollo policial. Bueno, pues ahí están enunciadas. Son atribuciones tanto por lo que toca a la carrera policial, al esquema de jerarquización terciaria, al certificado policial y a otras competencias profesionales que ya dije que la SEP tiene más de 60 competencias reconocidas como a saber qué hacer en el ámbito policial, el tema disciplinario y los fondos y subsidios federales y estatales que irían a
a los policías estatales o municipales. Hay una propuesta que ahorita no hay tiempo ya de detenerme en ella, que es el esquema del derecho de policía. Esto es que un porcentaje del impuesto predial en cada uno de los municipios se aplique directamente al desarrollo policial. Esta es una medida que se avanza en cada constitución y en cada estado y en cada municipio, va a dar los recursos a los que luego me refiero ya en la siguiente lámina, que es la penúltima. El financiamiento para esto, decía yo, por un lado, hay en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que le aprobó el Senado al presidente López Obrador, hay una de las estrategias específicas, es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Y el anterior secretario Durazo había asegurado que este Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica iba a tener los recursos suficientes para que los municipios pudieran echar a andar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es un policía de proximidad, como seguramente ustedes también lo saben. Sin embargo, a la hora de la hora no hay un solo peso en el presupuesto de egresos del año que corre, como tampoco el año pasado, se le dio un solo peso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y por lo tanto quedan las otras bolsas, las del FASP, donde ya sabemos que el 20% va para los municipios y de aquí los municipios pueden obtener recursos para este desarrollo policial, algunos programas de prioridad que se han aprobado por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de esos 14 programas, puede haber, por supuesto, fondos de participación estatal, y naturalmente en el Fortamun también podemos encontrar algún tipo de apoyos para este desarrollo policial de los municipios. Bueno, pues esta es apresuradamente la presentación porque se nos agotó el tiempo y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, Juan Marcos. A ver, vamos a ver si puede abrir su micrófono. Bien, bueno, pues le agradecemos mucho, doctor, su ponencia. Si usted me lo permite, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Para ello, pues les pedimos a nuestros participantes, en la medida de lo posible, que bueno, pues vayan levantando su manita. Sí, sí. Creo que ya veo su micrófono también. Bueno, que vayan levantando su manita para que podamos irlos registrando y en el orden en que vayan pues levantando la mano, vamos haciendo grupitos de 3 para que al término pues conteste el doctor Alcántara las preguntas y nuevamente volvamos a hacer otro grupo de 3. Les pediré de favor también enormemente, por respeto a nuestro ponente, pues abramos nuestras cámaras para poder que él pueda ver con quién está hablando, quién está formulando la pregunta. Y bueno, pues les pedía también que fuera breve su participación para que, bueno, pues nos alcance el tiempo debidamente. No sé quién ha levantado la manita por ahí. Juan Marcos, ¿querías comentar algo? Francisco García Burgos, adelante, por favor. Gracias. Adelante, bueno, ¿me escuchas? Siempre Bueno. lúcido, claro y concreto en tus planteamientos, Juan Miguel, muy agradecido. Aquí la pregunta es un poco de estos retos que tú ves por enfrente. ¿Qué crees que pase en los siguientes 3 años, Juan Miguel? Es decir, ya no hay dinero en el presupuesto federal, ya no hay apoyos estatales, las policías municipales estamos batallando hasta para el dinero para los exámenes de control de confianza. ¿Por dónde crees que va a caminar los siguientes 3 años en términos federales? ¿Va a haber un nuevo Congreso, una nueva composición? ¿Mejorará esto? ¿Seguirá igual? ¿Cuál es tu expectativa, Juan Miguel? Gracias. Contesto ya, Adrián. Creo que tiene su micrófono abierto Juan Marcos. Juan Marcos, sí te escuchamos. No, parece que tiene problemas con su conexión.
No veo otra mano levantada. Carlos Gutiérrez También está. está Carlos Martín Gutiérrez. Adelante, Carlos, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues muchas gracias por la exposición. Suscribo el comentario inicial de Francisco García Burgos, claro, conciso, preciso. Hay dos cuestiones. La primera, durante los últimos 10 años el INEGI ha sacado la cifra negra de impunidad, y una de las causas de hoy andamos como en el 94% de impunidad en el país, todos los niveles. Y dentro de las causas que señala el propio INEGI, esto es la desconfianza, ¿no? La desconfianza de las autoridades, en los ministerios públicos, en las policías, etc. En la estrategia de vecino-policía, que me parece una estrategia pues muy buena, ¿no? Puedes llegar a ser... ¿Cómo se garantizaría, por ejemplo, la secrecía y la confidencialidad de la participación de los ciudadanos? Si es que se animan a entablar esta relación con la policía, ¿no? En la que evidentemente tienen mucha desconfianza. En otros ámbitos, nos ha tocado implantar sistemas de denuncia de actos de corrupción, y es muy difícil que no haya represalias, y las represalias se dan precisamente porque no se garantiza del todo el anonimato, la secrecía, la confidencialidad del denunciante. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo podemos operar esos controles, o qué tipos de controles tendríamos que establecer para que el ciudadano se sienta seguro de que no lo van a, como dicen en la calle, a poner? Gracias. Gracias, Carlos. Tiene su mano levantada también Juan Marcos Gutiérrez. A ver si puedes activar tu audio nuevamente. No, parece que tiene problemas con su audio. Doctor, pues bueno, si nos ayuda con las respuestas a Carlos Martín. Con mucho gusto. Primero para Paco García Burgos. Bueno, mire, efectivamente, los retos en los próximos 3 años, en una perspectiva realista, apuntan a que, por un lado, los municipios pongan énfasis en fortalecer sus capacidades municipales de profesionalización policial, porque indudablemente desde el ámbito federal, con la Guardia Nacional hoy ya queriéndose readscribir al ejército, a la Sedena, no se tienen capacidades de respuesta. Y yo quiero poner énfasis, Paco, en que a la par de estas capacidades construidas desde lo local, desde el ámbito municipal, también hay que plantear, y lo hacía en un artículo que el día de hoy publiqué en Milenio, hay que plantearle al presidente López Obrador la exigencia, como se le planteó a Felipe Calderón en agosto del 2008, de un acuerdo nacional por la seguridad y la paz. Y yo creo que el presidente, si todas las fuerzas políticas le exigen revisar su política de seguridad, y particularmente la apuesta única que ha evidenciado, que es la de una Guardia Nacional que hoy quiere regresar a la Sedena. Yo creo que un acuerdo como el que en agosto del 2008 Calderón logró suscribir con todos los 3 órdenes de gobierno, los 3 poderes, los medios de comunicación, activistas, etcétera. Yo creo que pudiéramos insistir, por ahí creo que hay una línea de acción para que el presidente reconsidere su negativa a no ir más allá de la Guardia Nacional y, por supuesto, a abstenerse de hacerse cargo
de la responsabilidad de buena parte de la inseguridad del país. Si ustedes se fijan en los informes que mes a mes, como el lunes pasado, antier, rinde la Secretaría de Seguridad Pública, todos los homicidios culposos o dolosos se los adscriben a los estados. No hay una cifra de homicidios, aunque sea cometidas por el crimen organizado, que el gobierno federal hoy se haga responsable de esa cifra. Entonces, nada más para dar ese dato, si todos los homicidios que cometen los cárteles de la droga son responsabilidad de los estados, no obstante que competencialmente son delincuencia organizada y por lo tanto corresponden al ámbito federal. Sin embargo, en la lógica de López Obrador, todos esos delitos son competencia del fuero común. Entonces aquí tenemos ya de entrada pues aventar culpas, aventar responsabilidades al ámbito estatal y no asumirlo en el ámbito federal en la proporción que les corresponde. Entonces yo creo que por eso hay que poner énfasis en esta idea de, como hizo Calderón en agosto del 2008, también exigirle al presidente con todas las entidades federativas y por supuesto los demás poderes y poderes de la sociedad civil, que se dé un acuerdo nacional que permita que el gobierno asuma otra visión más integral en los retos que tenemos de seguridad. Y ahí, por supuesto, uno de ellos es el tema policial, porque algo que es rescatable, decía yo, es un modelo nacional de policía y justicia cívica. Es un proyecto más o menos bien diseñado que está en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pero no le pusieron ni un peso. Y bueno, pues ya sabemos que prioridad sin recursos pues es pura lengua. Ahora, por lo que plantea Carlos Gutiérrez, bueno, el tema de la cifra negra, este 94% de impunidad que se reconoce es producto de la falta de coordinación, por un lado, de los tres órdenes de gobierno en las responsabilidades policiales, de prevención, de contención, de las violencias y de la delincuencia. Bueno, pues decías tú el tema de la secrecía para si la policía hace este binomio entre vecino responsable, vecino cuidador y un policía que sea confiable. La verdad es que, como decía yo, está demostrado por Yucatán y por Campeche que esos dos cuerpos policiales, municipales y también estatales, tienen un alto nivel de eficacia precisamente porque se ha logrado ese binomio entre un ciudadano que confía real y positivamente en su policía municipal y que sabe que está veteado, es confiable y que le puede dar la información, toda la información que tenga a su alcance para que la policía municipal pueda desempeñar su función, ya sea preventiva o reactiva. Y aquí hay que decir que las evaluaciones de control y de control de confianza que practican algunos estados muy bien, y precisamente Yucatán y Campeche son uno de esos estados donde las evaluaciones y de control de confianza de los elementos policiales son rigurosas, están bien aplicadas y por tanto el ciudadano sabe que puede confiar en su policía y tienen esa comunicación tan abierta, tan fluida de flujo y reflujo entre policía municipal y ciudadanía. Y por esa razón, esa potencia de respuesta por la confianza que se tiene del ciudadano en la policía municipal les da estas garantías de niveles de seguridad y de certeza que tiene la población en esas dos entidades hoy reconocidas no solo dentro del país, que nosotros lo hicimos cuando estábamos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, también ya reconocíamos a Yucatán y a Campeche como los estados más seguros precisamente por esta vinculación ciudadana policía municipal, sino que ahora también el gobierno de Estados Unidos, con esto que acaban de producir el Departamento de Estado el jueves pasado, de cuáles son los únicos estados a los que les permiten a los norteamericanos transitar con relativa seguridad, pues son precisamente Yucatán y Campeche. Entonces,
las evaluaciones y de control de confianza que se practican bien, con rigor, en los municipios o en los estados, son elementos que deben difundirse para saber en dónde confiar y dónde no confiar y dónde se puede bajar estos niveles de impunidad que efectivamente, como dices, Carlos, pues es del 94% prácticamente en todo el país. Bien, muchas gracias. Vamos a tratar de Adrián, activar. si me permites, a ver si. Ahora sí ya te escuchamos, ahora sí ya te escuchamos. No, una disculpa. Oye, no quiero intervenir si hubiera alguien más pendiente. Ahorita no vemos otra mano levantada. Ok, mira, muy rápidamente, Juan Miguel, muchas gracias. Y una disculpa, pero he estado aquí en el lugar más incómodo que pude haber estado, pero muy, muy atento a lo que se ha dicho. Dos cuestiones, una pregunta un tanto cuanto retórica, porque voy a ofrecer una salida, y es el tema del financiamiento. Este es un debate que he venido sosteniendo desde muchos años, hace unos 3 o 4 en unos foros que se organizaron ahí por Alberto Capella y otras gentes en México y en Tijuana, con periodistas, incluso Carlos Pusch publicó algún digesto de lo que comento a continuación. Es el tema del problema financiero de tener estas policías con estas y estas calidades. Y me refiero a las policías locales. Y digo que es pregunta retórica, ¿cómo hacerle? Porque yo digo que no hay de otra que no sea establecer forzosamente una tasa especial del impuesto predial para financiarlas según la necesidad. No podemos tener tasas de impuesto predial, pienso, para ver para qué nos alcanza. Tenemos que saber cuánto cuesta una policía de calidad, esa policía en la que pueda confiar ese vecino, como se describía, cuánto cuesta dividirla entre la población diagonal, metros cuadrados prediales, y lo que cueste. Así se financia en Europa, así se financia en Estados Unidos, así se financia en Canadá, en Brasil, en Chile y en la gran mayoría de los países que tienen una policía local con capacidades razonables de respuesta. Mi problema es que seguimos exigiendo que la federación mande recursos y ahí sí tengo un discurso, un argumento en contra. En ningún país la policía local se financia con recursos, vamos a decir, centrales o con el ISR o con el impuesto a las ventas, ¿no? Con el IVA. Y lo digo porque tenemos muchas décadas patinando en esa parte. Y mientras no nos pongamos de acuerdo las comunidades locales, que no son otra cosa que los municipios, en que el primer cheque que salga sea para financiar la seguridad de manera suficiente, veo ese problema. Sobre todo en los debates donde se habla de profesionalización, de calidad de vida del policía, de dignificación, pero no se habla de una fuente constante, suficiente, dinámica, que permita lograr ese objetivo. Y el otro comentario, pregunta, es ¿qué pasó con la participación ciudadana, Juan Miguel? Porque tú y yo fuimos parte de un gobierno en el que nos traían fritos y qué bueno que así fue, los Martís y las Moreiras y la señora Miranda de Wallace y un montón de asociaciones, pues que ya no las veo. Ya no veo tampoco los mecanismos, ni veo su intensidad, ni los espacios de participación ciudadana para ponerle metas y que se vuelva a decir aquello que alguna vez se dijo, ¿no? Si no pueden, renuncien, porque es escandaloso el diferencial en términos de resultados que hay entre lo de hoy y hace 6 y hace 12 años, y no veo esa misma contundencia de la sociedad agraviada, sobre todo en proporción de esos resultados. Por tus comentarios, gracias. Si me permites, Adrián, poner la antepenúltima lámina de atribuciones del área de desarrollo policial, ¿la podrás poner? Es la antepenúltima. Voy adelantando, claro, sí. A propósito de lo que dice Juan Marcos sobre el financiamiento. Efectivamente, yo planteé aquí el esquema del derecho de policía referido al impuesto predial. Esto es un tema que es
positivamente central en el financiamiento de la policía que desde el ámbito municipal podemos construir. Y por eso hablo ahí del derecho de policía, con vinculación en el, ahí está, al impuesto predial. Indudablemente que sí se requiere que los municipios asuman que una proporción del impuesto predial se convierte en un derecho de policía para financiar las capacidades de una policía municipal que tenga las potencias de prevención, de contención, de reacción que se necesitan desde ese ámbito. Por otro lado, Juan, el tema de la participación ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, te comento que precisamente en la conferencia en la que participé vía Zoom con el actual secretario del Sistema Nacional de Desarrollo, Sistema Nacional de Desarrollo Policial, que es, de Seguridad Pública, perdón, que es el exgobernador de Baja Sur, Leonel Cota, ahí anunció que se abrió una convocatoria para quienes quieran ser, por parte de la sociedad civil, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ya está circulando, de hecho yo hoy me permití proponer un nombre para que vaya a ser considerado en el Consejo Nacional como parte de la sociedad civil, un experto en temas de desarrollo policial que vaya precisamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sí hay entonces hay posibilidades. No sé, por otro lado, qué tan limpia, pulcra sea la evaluación de los aspirantes, pero gente que trabajó en su momento con nosotros de Marcos Fast Street, como Luis Gárate, está involucrado también en este proceso de llevar propuestas al Consejo Nacional por parte de la sociedad civil. Entonces, creo que sí hay pues ahí participación ciudadana y hay que aprovechar ese espacio para que se escuchen voces que no solo sean las representantes del oficialismo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? No veo otra mano levantada. Ah, perfecto, a ver. Paco García Burgos, nuevamente, adelante. ¿Me puede repetir? Sí, adelante. Adelante. Gracias. Yo quisiera referirme a dos cosas, una que dijo uno de los hermanos Gutiérrez y otra que dijo el otro. La primera es que me parece que Carlos Martín aborda el tema de fondo del problema del país, que es la impunidad, y que ya abordaste de alguna manera, Juan Miguel. Y creo que al final del día, parte de la impunidad institucional que tenemos está en la insuficiencia que hay en las corporaciones policiales y en las fiscalías para combatir el delito y para perseguirlo y para prevenirlo, ¿no? Prevenirlo, combatirlo, todo lo demás. Entonces ahí está un tema en el que yo a lo mejor nomás preguntaría a Juan Miguel, en términos de esto que decía Carlos Martín, impunidad, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está la solución? ¿En dónde la puedes ver tú, no? Y la otra que decía Juan Marcos respecto de los recursos y vincular los recursos del predial también al tema de seguridad pública, yo creo que eso pasa primero por ajustar y corregir el régimen, los esquemas de coordinación fiscal que tenemos en el país. Ciertamente en otros países depende la policía y la seguridad pública municipal de los recursos municipales, pero también algunos tienen a su cargo el impuesto al consumo, por poner un ejemplo. Entonces, mientras eso no suceda, el impuesto predial va a ser insuficiente, porque además lo normal es que tengamos gobernantes municipales que no se quieren aventar el tiro de subir de manera suficiente los valores catastrales o las tasas como para poder cubrir todas las obligaciones de los servicios municipales. Entonces creo que el tema de vincular la parte de los recursos que se originan en los municipios a la seguridad también, pues pasa por una revisión de los esquemas de coordinación fiscal. Y eso no creo que vaya a pasar. O sea, ha sido tema durante décadas en el país y no se ve que vaya por ningún camino futuro próximo como para corregirlo. Y mientras tanto, pues todo irá siguiendo con muy pocos recursos municipales asignados a la seguridad pública, en tanto no participen los gobiernos federal y estatal. Gracias.
Bueno, la propuesta de que una parte del impuesto predial se pueda destinar preestablecidamente por acuerdo de los ayuntamientos para financiar estrategias de prevención de violencia y delincuencia y de investigación de los delitos en su caso, yo creo que es una propuesta que ya se ha más o menos socializado, pero que lamentablemente no ha encontrado en los congresos de los estados las respuestas suficientes para que efectivamente una proporción del predial vaya exclusivamente al desarrollo policial. Por cierto, bueno, también aquí mencionabas tú que los valores catastrales frecuentemente son muy bajos y que por demagogia, por miedo, lo que se quiera, los municipios luego son renuentes a subir los valores catastrales. Pero bueno, lo cierto es que si hay una buena vinculación entre el ayuntamiento y la sociedad civil, el contribuyente, y hay ejemplos en el país donde sí se ha podido lograr tanto las bases catastrales como las tasas de predial se han incrementado sustancialmente en algunos municipios del país, precisamente porque se va acreditando que los resultados en los temas de seguridad saltan a la vista y eso a la ciudadanía le parece que legitima el destino del recurso del predial para temas de seguridad y particularmente a lo que estamos hablando aquí, que es el derecho del policía referido al impuesto predial. Esta propuesta que ya traen varios expertos en el país para vincular al predial un derecho específico destinado a la policía, a mí me parece que es muy razonable, pero va a depender de mucho por un lado, de la legitimidad del alcalde o la legitimidad del ayuntamiento para involucrar a la ciudadanía en revisar las bases catastrales y revisar las tasas, y luego en, por supuesto, predeterminar qué porcentaje del predial se va específicamente al desarrollo policial municipal, que es un tema, por supuesto, de prevención y de contención. Por el otro lado, en el tema de la impunidad institucional, indudablemente que los municipios deben de sensibilizarse en buscar en reducir esa impunidad en la medida en que precisamente hay esa vinculación de la autoridad municipal con a través de los cuerpos policiales con los vecinos, esta vinculación a la que me referí yo al principio de vecino cuidadoso, vecino vigilante, con policía municipal confiable, que está veteada, que pasó todas las evaluaciones de control de confianza, etcétera. Esta puede implicar que se reduzca esa impunidad institucional precisamente porque a mayor vinculación de la ciudadanía con su policía, lógicamente los niveles de impunidad se reducen drásticamente. Ese es el ejemplo, por eso puse el ejemplo de Mérida o de Campeche, porque los niveles de eficiencia de las policías municipales de esos dos municipios en lo particular son verificables, son constatables y naturalmente hay una cercanía y una proximidad visible, confirmable del policía municipal con la ciudadanía que les permite hacer inteligencia social. La gente confía tanto en su policía que les entrega toda la información y toda la disposición para que puedan actuar y por eso los niveles de infracción en esos estados o de impunidad, mejor dicho, son mucho menores que los niveles de impunidad que hay en otras partes del país. Es constatable que una policía municipal confiable genera sinergias con la sociedad y en esa misma medida se abaten sustancialmente los niveles de violencias y de delincuencia y se baja naturalmente esa impunidad institucional.
Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Alberto Cifuentes desde hace rato, pero bueno, adelante Alberto, por favor. Gracias. Hola, Juan Miguel, buenas noches. Muchas gracias por tu disertación. Quiero hacer 3 comentarios en relación a puntos que has tratado en el desarrollo. Uno, nomás comentarte, aquí en León, en la administración de Bárbara Botello, de PRI, se intentó hacer, bueno, se hizo algo, un programa, así como lo mencionas, de dotar de celulares a los taxistas, pero desgraciadamente fue una mala experiencia porque terminó en corrupción. Al final se compraron celulares carísimos, no cumplió su objetivo, nomás así como fue una mala experiencia. No digo que la propuesta sea mala, sino como todo, cuando se implementa mal y con aras de centavear o de obtener recursos ilícitos, pues acaba fallando. Y también comentarte en ese sentido que, por ejemplo, aquí en Guanajuato ahora tenemos un grave problema con los Uber. O sea, yo coincido en lo que tú dices de buscar a toda esta gente, taxistas, Uber que andan en la calle y ver cómo los involucras en temas de seguridad. Pero justo hoy, aquí no sé, ya se nos adelantaron los malandros y hoy tenemos el problema contrario, que muchos de los venta de droga se hace a través de estos servicios de Uber. Por eso es que se ha incrementado también el número de asesinatos de choferes de Uber, porque muchos de ellos están involucrados en estas ya situaciones ilícitas. O sea, no los están ganando los malos. En vez de buscar cómo los involucramos de manera positiva, pues ya los malos están, ya los tienen en nómina y eso nos genera mucha violencia. Además, que muchos de estos vehículos de Uber están con vidrios totalmente polarizados, placas ocultas, o sea, un problema realmente serio de seguridad que pues yo he estado insistiendo a nivel local de que se haga algo, se hagan campañas. No los he logrado convencer a las personas de seguridad. Los de tránsito dicen que ellos no pueden intervenir porque pues generalmente son personas, se exponen a que anden armados, y los de seguridad dicen que son cosas menores que no ameritan la intervención policíaca, pero pues andan todo el mundo como Pedro por su casa con vidrios totalmente polarizados, incluso los de adelante. Entonces, esa sensación de inseguridad sigue generando. Y respecto también de la policía, de los vecinos, lo he insistido yo en varios foros, y la respuesta, lo comento nomás porque a mí me ha dejado insatisfecho, que dicen, es que luego los policías se involucran de más, se acaban en romance con las vecinas y se generan unos problemas ahí porque pues terminan tal cual involucrándose en demasía con los vecinos. Yo incluso pues he sostenido, pues ese problema es menor al problema de la delincuencia que tenemos ahorita, y ese problema serían más manejables y serían en todo caso problemas entre particulares y no los problemas que hoy tenemos, que me parecen muy graves. Serían los comentarios, Juan Miguel, a tu exposición, y ver si sobre eso también tú tuvieras algo que referirte. Lo agradezco. Gracias, Beto. Bueno, primero, decía don Manuel Gómez Morín que una idea o se hace bien o mejor no se hace, porque la mala ejecución de una buena idea acaba implicando la prostitución, pues otra palabra, él lo voy a hacer más fuerte, la prostitución de la buena idea. Bueno, efectivamente, cuando yo planteo que se pueda involucrar a los taxistas, como lo hizo un programa específico que fue exitoso en Tuxtla Gutiérrez, esto supone que los taxistas son sometidos a procesos de evaluación y de control de confianza. No lo vas a soltar abiertamente a todos los taxistas. Tienes que hacerlos pasar las mismas pruebas que en buena medida pasa un aspirante a ser policía, de evaluación y de control de confianza. Y solo los que están veteados, los taxistas veteados, son los que puedes no darles un celular caro, muy sofisticado. Es un celular con el que puedas tomar una fotografía
de un carro que acaba, o de una motocicleta que acabas de ver, que el taxista está viendo que participa de un asalto, para que le tome la placa el policía a la motocicleta, se suba inmediatamente al centro de control y se pueda dar el seguimiento a ese motorratón que en su caso atacó a alguna persona en la vía pública, por poner un ejemplo. El tema de los veteados es un tema que exige naturalmente que se apliquen ciertas reglas. Por ejemplo, ahorita tú hablabas de que si un Uber ahora trae vidrios polarizados, etc. Bueno, pues esos vehículos que están dando un servicio público de transporte con permiso, tienen que las autoridades municipales asegurarse que cubran los requisitos legales correspondientes y está prohibido por ley traer vidrios polarizados. Entonces, bueno, pues ahí tienes que encontrar un mecanismo para que los que tengan el permiso de trabajar en Uber se ajusten a las normas, pero por supuesto lo más importante es vetearlos para que no sean partícipes, como tú dices, y el que no pase las evaluaciones de control de confianza periódicas de los taxistas o de los Uber, pues que evidentemente no forme parte de esta red de facilitadores de información confiable para los cuerpos policiales municipales. En el caso de las policías que son, que deben de verificar con los vecinos cuáles son confiables y cuáles no, por supuesto hay que establecer, Beto, protocolos para la actuación de los que vayan a participar con la policía preventiva municipal en alguna operación de informante. Como decía yo, en Mérida y en Campeche capital, las policías tienen esta vinculación con la población ya de muchos años y que les acreditan a la población los protocolos con los cuales puede actuar la policía. No es irrestricto, no es una confianza absoluta, ciega. Debe haber ciertos protocolos preestablecidos por las propias autoridades municipales para definir cuándo sí se involucra a un ciudadano como gente que puede participar de algún nivel de colaboración, y del otro lado también cómo tiene que responder la policía cuando hay posibilidades de construir este vínculo, este binomio entre el ciudadano vigilante y el policía. Ese binomio ciudadano-policía tiene que también pasar por ciertos protocolos para que no sea una confianza ciega, sino que haya pues la construcción de mecanismos para efecto de saber cómo puedes tú construir con los ciudadanos esos niveles de confianza que te hagan sentir que la ciudadanía, por un lado, puede confiar en la policía y transmitirle información de lo que está viendo, de la dinámica de su cuadra, de su colonia, y viceversa. También la policía no irá ciegas a la hora de determinar a quién puede confiar, y particularmente yo hablaba de los taxistas porque es un área donde, como además tienen que someterse a exámenes de salud, de toxicológicos y de otras índoles, los taxistas, también se puede aprovechar esos exámenes de salud que tienen que aprobar los taxistas o los de servicios de transporte, para también desde ahí tener información de en quién confiar y en quién no confiar de los elementos de taxi que estén dando un servicio, de Uber específicamente, y poder entonces discriminar a quienes sí les vas a confiar y eventualmente hasta facilitar un celular sencillo, pero para que te estén monitoreando momento a momento lo que están viviendo en la calle, lo que están visualizando, y la policía municipal tenga más ojos
confiables, más oídos confiables, con los cuales aumentar potencialmente las capacidades de respuesta de las policías municipales para atender necesidades de la población. Perfecto, muchas gracias, doctor. Gracias, Alberto. Pues no veo otra mano levantada. No sé si alguien más quisiera participar. Yo, Jeffrey. Ah, Jeffrey, estimado y querido amigo Jeffrey Jeffrey Jones, qué Jones. gusto. ¿Cómo están? Bien, Jeffrey, muchas Muy gracias. bien, Adelante. Jeffrey. Fíjate que yo me acuerdo de hace años atrás de ayudar a un desubicado a entrar ahí a Canadá que no llevaba su pasaporte, que está en este chat. Oye, Juan, nomás, Juan Miguel, muy bien y muchas gracias por la presentación. Una duda que yo tenía, ¿por qué en Campeche y en Mérida, ¿verdad? Yucatán, es más fácil la vinculación del binomio ciudadano con la autoridad y no en otras partes del país? La respuesta, esperando que no se vaya a ofender ningún campechano ni ningún emeritense, es que hay mucho chisme social. Son ciudadanos muy chismosos, pero hay un chisme social constructivo y hay un chisme social destructivo. El emeritense o el campechano, cuando ve a alguien en la que está merodeando la casa de un vecino, que ya la van 3 veces que da vuelta en bicicleta, en motocicleta, si no conoce a esa persona, le llama al vecino y le dice, oye, fíjate que ya van 3 veces que alguien se asoma a tu puerta, es un vehículo con placas que no es del estado, y esa información que le llamamos inteligencia social, porque realmente es eso, es acopio de información que luego se socializa y que genera incremento de información para fines de seguridad, y que cuando esa información se almacena y luego se transmite, se reporta a la autoridad, pues con ella construyes tú muchísima inteligencia, ya tanto policial como inteligencia de la sociedad. Es pues una característica de los campechanos y de los emeritenses que se alertan mucho unos a otros, se informan lo que están viendo que puede ser riesgoso, puede ser un peligro para el vecino, y con esa chismografía social constructiva, positiva, se construyen capacidades de prevención y de reacción muy potentes en Mérida y en Campeche. Por eso estoy insistiendo que es tan reconocida ya esta fortaleza del vínculo ciudadano cuidadoso, chismoso con la policía municipal, que el gobierno de los Estados Unidos acaba de determinar a sus ciudadanos que los únicos estados a los que pueden viajar de manera confiable son precisamente Campeche y Yucatán, porque esta es ya una tradición de chisme social cuidadoso, constructivo, que se da de ciudadanos a sus autoridades municipales, particularmente con sus policías. Ok, uno de los vínculos que me preocupa mucho, digo, yo cuando veo lo de Yucatán y veo lo de Campeche, se me hace a mí que ha de haber una confianza con de parte de los ciudadanos con la policía. Ahora, donde yo estoy, en el noroeste, creo que de aquí del estado de Chihuahua, o sea, las corporaciones y el presupuesto, todo lo que hablaste de presupuesto, pues eso, pues realmente las corporaciones policíacas están en manos del crimen organizado, ¿sí? O sea, no hay el nivel de confianza. Hay una mesa de seguridad, inclusive yo participo como presidente de una de las colonias en la mesa de seguridad, pero dices, ¿cómo puede haber confianza cuando tú sabes que estos están trabajando por el lado del crimen organizado? Entonces dices, cuando hablas de desarrollo de las fuerzas policíacas y capacitación, si con todo ese desarrollo y capacitación estén trabajando ellos en manos del crimen organizado, pues eso pues, destruye todo el objetivo
de tener desarrollo de los policías, porque finalmente ese desarrollo lo van y lo ponen a disposición de los carteles. Fue como un caso que yo escuché años atrás de alguien que él fue parte de un grupo de élite de los soldados que reclutaron para estar en las fuerzas especiales, le dieron entrenamiento, inclusive vinieron eh, autoridades de Estados Unidos para darles entrenamiento especial y finalmente él me platicó que de los 163, creo que solo 3 no terminaron trabajando con el cartel del Golfo, de esos con un nivel de capacitación de primerísima. Entonces, lo que a mí me preocupa en todos los niveles, yo sé la importancia del desarrollo de la capacidad de los policías, pero finalmente si hay un vínculo entre la policía y el crimen organizado, destruye eso la confianza para con los ciudadanos, en primer lugar, y finalmente pues estás desarrollando un policía al servicio del crimen organizado. Eso es lo que a mí me preocupa y lo veo más y más. O sea, yo cuando estaba de senador lo veía penetrando el crimen organizado, pero ahora lo veo francamente descarado, y hasta poniendo ellos, bueno, candidatos que operan por el crimen organizado abiertamente, un descaro completo. Entonces, ese es un tema que a mí me tiene bastante preocupado, más allá del puro desarrollo de la capacidad policial, que bueno que se haga, pero finalmente ese vínculo, o sea, con el crimen organizado, a mí me parece preocupantísimo porque todo lo que puedes hacer en desarrollo, pues te lo estás desarrollando una fuerza coercitiva pues en favor del crimen organizado. Tu comentario, Jeffrey, nos refiere a uno de los retos que los cuerpos policiales deben atender y es precisamente el de pasar las evaluaciones de control de confianza iniciales y para permanecer de manera permanente que se arrancaron en el gobierno de Calderón con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación como eje rector de todas las políticas de evaluación y de control de confianza de las policías de los 3 órdenes de gobierno. Hoy, lamentablemente, como lo acabo de decir hace un momento, para empezar, la Guardia Nacional apenas un 10% ha pasado estas evaluaciones de control de confianza. Y ya se ha estado encontrando a elementos de este nuevo cuerpo de Guardia Nacional vinculados a la delincuencia organizada en distintos puntos del país. A nivel municipal, por supuesto, es un poco, hay municipios donde sí hay voluntad política del ayuntamiento, donde se puede construir capacidades para hacer las evaluaciones y de control de confianza, tanto iniciales como permanentes para quienes quieran permanecer en las corporaciones, que te permiten identificar los riesgos, los vínculos específicamente con la delincuencia organizada, porque hay evaluaciones, para eso son precisamente el polígrafo y otras de las pruebas de las distintas pruebas, pasarlos a la báscula, sus patrimonios, confirmar sus patrimonios, etcétera, de los elementos policiales. Y bueno, pues ahí es donde hay que encontrar estas primeras capacidades institucionales municipales para poder hacer los exámenes de admisión bien planteados y saber quién no tiene vínculos y cómo cuidarlos. Evidentemente el problema es complejo, hay que ver las condiciones que hacen posible que un policía que sí tiene vocación, que sí quiere estar regido por un marco ético profesional o un marco ético policial, pues encuentre los apoyos, encuentre la verdadera capacidad de desarrollo policial en su cuerpo municipal, y esto lleva, por supuesto, pues a los procesos también en esa profesionalización de estar debidamente remunerados, como ya apunté algunas notas hace un momento. Pero por el otro, por supuesto, hay que estar permanentemente, y esto aquí tiene que haber una coordinación del ayuntamiento con el área de dirección de policía municipal para estar monitoreando permanentemente a los mandos directivos y por supuesto a los elementos policiales de que no vayan a sucumbir a las tentaciones
de la delincuencia organizada. Y entonces, de ahí a la importancia de hablar de un proyecto de vida digno para los policías, quienes realmente tienen vocación policial. Esos van a, si se les retribuye con un proyecto de vida digno, van a cuidar su chamba. Pero, entonces, pero hay que crear las condiciones que hagan posible resistir las tentaciones de la delincuencia organizada, cuidarlos, protegerlos, cambiarlos de adscripción si tienen algunos riesgos los policías. Pero, por supuesto, donde ya está el crimen organizado empoderado, como es en el caso de tu estado, Jeffrey, tantos municipios de Chihuahua, donde la delincuencia organizada realmente conduce, dirige, manipula a los cuerpos policiales, a los propios alcaldes. Bueno, ahí es mucho más difícil. Hay que reconocer que ahí no hay un contexto, un entorno propicio, y que pues hay que encontrar, sí, un esfuerzo desde los ayuntamientos para depurar sus cuerpos policiales y para, con vinculación con la ciudadanía, irse haciendo de cuerpos de élite que parcialmente vayan recuperando la densidad dentro de la policía municipal y que puedan aspirar a cumplir con los requisitos de profesionalización y por supuesto, de una conducción ética de esos policías, y para eso hablábamos, pues, de que se requieren recursos, y por eso hablamos de destinar una parte del impuesto predial para que haya los incentivos correctos, que no solamente son económicos, pero que por supuesto los exigen también. ¿No tiene de primera mano ahí información de aquí, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, de la policía estatal y de los policías municipales, cuántos han pasado una prueba de control de confianza? No la tengo, pero se puede conseguir, Jeffrey, porque es información que en principio es pública. Pues se me hace clave ese punto. Yo me voy a meter a revisar más ese tema. Muy bien. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan Marcos. Bien. Adelante, por favor. Pues muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias al doctor Juan Miguel Alcántara. No sé si anda Alberto Cifuentes por allí todavía. Sí. Otro guanajuatense. ¿Estás por ahí, Alberto? Sí, ahí está, ahí se ve en la foto. Ahí está, ahí está. No, sí, pero a ver si me escucha. Sí, sí, dame te escucho. Señales de vida. Te quiero pedir un enorme favor, y el enorme favor es que llegando al punto ya de este foro, ya casi 2 horas, vamos a agradecer, como es nuestra costumbre, leyendo, y te quiero pedir que nos hagas lectura del documento de reconocimiento para nuestro conferencista, por favor. Sí. Gracias, si me permiten. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Juan Miguel Alcántara Soria por su destacada ponencia en el tema Los retos del desarrollo policial aquí y ahora. Foro virtual difundido en redes sociales e internet, 23 de junio de 2021. Firman Juan Marcos Gutiérrez, presidente, Hugo González, vicepresidente. Muchas gracias, Bribón. A ustedes, encantado. Muchísimas gracias a todas, a todos por su participación. Juan Miguel, con todo el cariño y gratitud del mundo, creo que la conferencia no solamente excedió lo que siempre sería una expectativa correcta, el recibir siempre tus doctas informaciones y comentarios, pero lo más importante es que deja muchísimas inquietudes que le permiten a muchos de nuestros integrantes que desde una trinchera u otra están en esta temática y poder entonces contribuir de esta manera a los objetivos del colegio hacia la sociedad y hacia los temas municipales, en donde el de seguridad pública en su versión preventiva es fundamental.
Muchas gracias. Un abrazote. Reserva dártelo personalmente. Me vuelvo a disculpar por el formato de participación, pero apenas vengo llegando a Tijuana y todavía no me he bajado del carro. Un último comentario, Juan. Sí. Sí, oye, mira, yo nomás quiero felicitarles a ustedes como este colegio por estar en este tema, porque una de las observaciones que yo he hecho, este para mí es el tema fundamental por la cual se crean los gobiernos para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Y no siento yo que hay un buen nivel de discusión de este tema en los partidos políticos. Y yo lo he criticado también hacia el interior del PAN. No veo yo esta discusión. No es un tema de segundo nivel, es el tema primordial por la cual creamos gobiernos y no tenemos una discusión sobre el tema. Entonces yo les felicito a ustedes por estar organizando este tipo de presentaciones, información, porque necesitamos mucho más de esto. Muchas gracias, Jeffrey, que nos visita en esta ocasión. Este es un colegio de abogados municipalistas absolutamente plural. Creo efectivamente como tú que son temas que deben de ocupar y preocupar a todo tipo de organización e institución. Y pues bueno, desde luego que tomamos debida nota. Muchas gracias, Juan Miguel Alcántara, y a todos los invitados, al secretario de Seguridad de Toluca, que estuvo presente, Francisco García Burgos, y desde luego a nuestro director ejecutivo, Adrián Padilla, que hizo posible, como siempre, con muy buen empeño y muy buenos resultados, esta edición. Gracias a todos y pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Abrazo desde Oaxaca, doctor. Saludos a todos. Saludos, buenas noches. Hasta luego.